Dios me dio esta palabra de lo mejor está por venir en este aspecto financiero, y el Señor puso en mi corazón traer un poquito de enseñanza en el área financiera y en la administración. Por alguna razón, el creyente o los hijos de Dios a veces pensamos que el evangelio es una varita mágica. Todo sucede así como si fuéramos Harry Potter. Y la realidad es que los principios del reino de Dios tienen que ver absolutamente con la administración. Creemos en lo sobrenatural. Los administradores no sustituyen lo sobrenatural, son un complemento de ellos. Y en ese caminar en esta tierra, en lo natural, hoy vemos unas estadísticas muy importantes. Hoy los divorcios, ya la razón número uno no son infidelidades, es por dinero. Las guerras hoy en día ya no son por patriotismo, ahora es por recursos, es por dinero. Todo lo que está pasando a nuestro alrededor tiene un impacto económico y un impacto financiero. Por eso la Biblia tiene, a ver si no se me olvidan los números, porque según yo me los aprendí de memoria, tiene más de 4,687 versículos de salvación, tiene 9,345 versículos de sanidad, pero tiene 64,939 versículos de dinero. Y realmente eso es porque Dios sabía que de alguna manera con algo que nos vamos a enfrentar diariamente es que todo lo obtenemos en lo natural. Estoy hablando en lo natural. Todo lo obtenemos a través de la vida financiera. Compramos una casa, la compramos con dinero. Compramos nuestra despensa de la semana, la compramos con dinero. Todo lo que tiene que ver y se mueve es a través de las finanzas. Por eso comencé esta colección de enseñanzas a hablarles de lo más importante que Dios pone en el corazón del hombre, que aparte que es su amor, es que venga la paz. Diga conmigo la paz. Y hablamos acerca de lo importante es hacer un presupuesto. ¿Cuántos ya hicieron su presupuesto? A ver, quiero ver sus manos, los que ya hicieron su presupuesto. Y los demás, ¿qué onda? ¿Cuándo van a empezar a hacer su presupuesto? Eso es lo más importante para la administración y para ver y moverse en fe. Uno es importante que saque cuáles son sus ingresos, cuáles son sus egresos, balancearlo, porque de ahí nosotros vamos a tomar decisiones financieras. Hablamos de la deuda, de cómo salir de deudas y no volverse a meter en deudas. Enseñamos que la deuda no es un problema de matemáticas. La deuda es un problema de conducta, un problema de hábitos. Nos metemos en deudas porque tenemos malos hábitos dentro de nosotros. El problema de la deuda es que es un emisario de Satanás que viene a destruir nuestro ser interior, nuestra alma, nuestras emociones. Se convierte en nuestro Señor y nos va llevando luego a tomar decisiones muy drásticas e inclusive a considerar que la mejor salida es quitarse la vida. Quizá usted lo ve muy lejos, pero le aseguro que en ese lugar a lo mejor el enemigo ha atacado a muchas personas contemplando eso, porque es feo la impotencia de no saber cómo hacerle para pagar algo por haber tomado una mala decisión. Es horrible, pero nuestro Dios tiene un poder sobrenatural para sacarnos de ahí. Pero Dios lo puede hacer en innumerables ocasiones. Si no aprendemos a administrarnos, vamos a recaer y recaer y recaer. Por eso compartimos el origen de la deuda, la trampa de la deuda. Compartí un jueves un plan de acción de cómo salir de deudas, y lo estoy elaborando de tal manera ahorita que pueda estar en la página de internet en la iglesia, usted lo pueda descargar y usted pueda paso a paso hacer ese plan de acción, que no es varita mágica, se le va a requerir mucho compromiso, mucha disciplina de usted para poder hacerlo. Lo enseñé un jueves acá, no sé, me pasaron el dato, tardé como 1 hora y media ese día. Hoy no voy a tardar 1 hora y media enseñando, pero sí fue algo que yo sentí en mi corazón que era una herramienta para darle a la iglesia. Luego hablamos del ahorro y de la inversión,
lo importante que es en la Escritura ahorrar. Hoy mucha gente dice, no, pastor, ahorrar, pero si con trabajo tengo para el transbús. Pero la Biblia enseña claramente que es muy importante, es de sabios ahorrar, porque el ahorro es lo que da nacimiento a las inversiones, y las inversiones traen multiplicación. Hoy no sé por qué la iglesia de Jesucristo piensa que es más importante o no lo ve tan espiritual la parte económica, pero quiero decirle que es muy espiritual. Estar en una salud económica y financiera es tan espiritual como hablar en lenguas, como dar palabra profética, como orar por un enfermo y que el enfermo sane. Y es algo, es una parte de la naturaleza de Dios. Y el domingo pasado, la mujer más hermosa del mundo, bueno, por lo menos para mí, está sentada por allá en esa, la tengo, le mandé a apagar la luz para que no la voltee a ver mucho usted porque luego me enojo. Ahí la tengo sentadita, y el domingo comenzó a enseñar del último punto, y es el dar generosamente. Porque si pretendemos tener una prosperidad y una multiplicación en nuestra economía, la generosidad es una parte de esa ecuación. Y en el dar generosamente queremos hablar principios bíblicos, prácticos, controversiales también, en los cuales son a veces motivo para que se ataque a la iglesia, motivo para que se ataque el evangelio. Y ella comenzó a hablar del diezmo, habló un poco de la honra también a los padres, que es muy importante, que luego vamos a desarrollar eso un poquito más profundo, porque creo que es necesario también enseñar ese fundamento. Y hoy voy a hablarles del diezmo también, voy a continuar con eso. Diga conmigo, el diezmo. Y si usted viene hoy por primera y segunda vez, dice, ay Dios mío, ya se me trajeron para que me hablen de dinero. No, hoy creo que la palabra de Dios va a bendecir su vida mucho. Dios está a favor de la multiplicación de sus hijos, a favor de la bendición de sus hijos, y tenemos que conocer cuál es la forma o el sistema en el que Dios creó para poder nosotros invertir y poder recibir cosecha. Y le he puesto como título a esta enseñanza, un nuevo estándar. Diga conmigo, un nuevo estándar. Porque voy a traer e introducir un concepto y una revelación un poco nueva acerca del diezmo. No sé si alguna vez usted ya ha escuchado esto, no creo, pero vamos a leer muchísima Biblia. Espero que los equipos de producción ya me tengan las versiones correctas, y vamos a leer muchísima Biblia, porque esto no se trata de lo que yo pienso, lo que yo siento, se trata de lo que dice la Escritura. ¿Cuántos quieren seguir lo que Jesús dice? Bueno, nos vamos a entrar. Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 22, versos del 15 en adelante, y vamos a leer esta parte de la Escritura. Dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo podrían enredarle en alguna palabra. Después enviaron a él discípulos de ellos junto con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres hombre de verdad, que enseñas el camino de Dios con verdad, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, entendiendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me prueban, hipócritas? Muéstrenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Entonces él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le dijeron: del César. Entonces él les dijo: por tanto, den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se maravillaron, y dejándole se fueron. Hoy hay un conflicto en el cuerpo de Cristo, porque en el momento que se tocan temas y tópicos de finanzas o económicos, es la razón por la cual mucha gente deja la fe, se va de la iglesia, se empiezan a sentir incómodos y terminan perdiéndose de la razón o lo que ellos pensaban por lo cual habían acudido a Dios. Realmente, en este caso, los fariseos, los herodianos, trataron de enredar a Jesús, preguntándole si era lícito pagar al César
los impuestos que tenían que pagar. Y Jesús les responde y les añade: den al César lo que es del César, pero también den a Dios lo que es de Dios, añadiéndoles un poquito más en la malicia que ellos tuvieron para preguntarles. Hoy en día no estamos en desacuerdo con orar por un enfermo y que el enfermo se sane. Hoy en día no tenemos ningún problema con orar por una persona que esté pasando por algún trauma, por algún problema mental, emocional. Es más, animamos a la gente que venga a la iglesia por eso. No tenemos ningún problema con ayudar a un matrimonio que está a punto de divorciarse, pero sí tenemos problemas muchas veces cuando se predica acerca del dar. Es una incomodidad, y la razón que eso sucede es porque muchos tenemos una percepción que al momento que nos empiecen a hablar de esto, nos quieren robar, nos quieren estafar, nos quieren ver la cara o alguna otra cosa. Ahora, voy a dejar eso establecido desde el inicio. Yo creo que aquí en este auditorio hay gente pensante, ¿verdad? Hay gente que tiene un buen intelecto, sí, ¿verdad? Vamos, tienen que creerse esa tan siquiera. Aquí hay gente pensante, ¿verdad? Gente que tiene una capacidad intelectual. Hay gente inteligente. Diga, yo lo recibo. Póngale la mano a alguien y dígale inteligente. Hay gente que ha agarrado la palabra y la ha tergiversado y la ha puesto a su acomodo para recibir un beneficio personal. Hay personas que se han agarrado de versos para infundir temor en las personas, amenazas espirituales, con tal de hacer una coacción para generar una ganancia personal. Esa gente, diría el cura, están listos. Porque qué horror es agarrar la palabra de Dios para querer manipular a alguien para un beneficio personal. Por supuesto que eso pasa. Por eso cada vez que se trata de hablar de un tema así, hay como una incomodidad, hay como un cierto rechazo. Pero igual, como les dije y lo voy a reafirmar muchas veces durante la enseñanza, creo que aquí habemos personas pensantes. Creo que nos damos cuenta de lo que dice la Biblia, y yo creo que creemos en Dios, y bajo ninguna circunstancia, por lo menos aquí en esta casa, mientras yo sea pastor con mi esposa, no estamos a favor de manipular a nadie, ni de coaccionar a nadie, ni de tergiversar los versículos con tal de ganar algo personal. Al contrario, si usted se ha dado cuenta en todas estas enseñanzas que la Biblia tiene para nosotros y que hemos pasado a su vida, ha sido de cómo administrar su economía, cómo usted mismo arreglarse, cómo salir de deudas, cómo administrarse, cómo aprender a ahorrar, cómo invertir correctamente. Todo ha sido para usted, todo ha sido el profeta Entrarías. Ahorita vamos a hablar un poquito del profeta Zacarías. Esa es versión Reina Valera. Pero yo quiero que usted lea la Biblia conmigo, que el Espíritu Santo sea el que nos guíe en esta enseñanza, para que usted salga de acá con una revelación de la palabra, no lo que un hombre dice, sino con lo que Jesús mismo dice acerca de ese tema. Amén. Vamos al libro de Juan capítulo 16, versos del 12 al 13. Y quiero poner este fundamento muy importante. Dice: muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Por eso hoy le pedimos al Espíritu Santo, levante su mano y diga: Espíritu Santo, dirígeme a la verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Den un aplauso al Señor. Y vamos a entrar después de este fundamento. Ok, muchos dicen, y voy a empezar a derribar ciertos argumentos que se han levantado en contra del principio del diezmo.
Muchas personas dicen que el diezmo no está vigente porque alegan, y han tomado el tiempo de leer la Biblia en algunas partes, alegan que el diezmo es parte de la ley. La ley, para aquellos que no lo saben, fue dada de Dios a Moisés y es todos los mandamientos, todas las ordenanzas, todos los preceptos que Dios le dio a Moisés para el pueblo en el principio de la Escritura. La gente dice que el diezmo es de la ley y que ahora ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, lo cual es correcto. Nosotros vivimos bajo la gracia porque Jesucristo vino, dio su vida, derramó su sangre, Él pagó el precio más alto y ahora nosotros somos salvos mediante el sacrificio de Jesús. Vivimos bajo la gracia. Pero el Antiguo Testamento no quiere decir que desaparece, o la ley si le quiere llamar. El Antiguo Testamento, la mejor forma de explicarlo, es una sombra de Jesucristo. Todo personaje bíblico del Antiguo Testamento es una sombra de Jesús. Por ejemplo, Abraham. ¿Cuántos conocen a nuestro padre Abraham? ¿Lo conocen? Ese servicio está más pilas, El primer servicio, todos me dijeron que lo conocen. Les dije, preséntenmelo pues. Pero hemos escuchado de Abraham. Abraham, conocemos una de las historias más famosas de Abraham, que tiene varias, es que llevó a su hijo Isaac a ser sacrificado y él fue confiando en Dios y en el momento que lo iba a sacrificar levantó el cuchillo y cuando iba a hacer la estocada final un ángel viene y lo detiene y le dice: no es necesario, ya veo que tú me temes, que tú me amas, y apareció un becerrito y lo sacrificaron. Lo mismo hizo Dios con Jesús. Lo llevó a la cruz del Calvario, pero Jesús, el Dios Padre, no paró el cuchillo. Jesús sí murió por nosotros. Él murió por nosotros y derramó su sangre. De lo mismo vemos a Jacob. Jacob fue el segundo hijo y este hijo Jacob tenía a su hermano Esaú, que era el primogénito, dándonos a entender la sombra de Jesucristo, que Adán fue primero y Jesús fue el segundo, y que la bendición está en el segundo, no en el primero. También vemos la historia de David, que fue un hombre que vio la gracia. Asimismo Jesucristo, toda la gracia se derramó sobre él. Y podemos hablar de todos los personajes bíblicos en cómo fueron una sombra de lo que Jesús iba a hacer. Ahora, ahí donde ustedes están sentados y con las luces que tenemos aquí en el auditorio, voltea a ver su sombra. Diría la viejita: agarra tu sombra, mamacita. Ahora, yo le quiero hacer un reto. Despéguese de su sombra. A menos que usted sea Peter Pan, puede despegarse de su sombra. Pero la cosa es que a donde usted vaya, esa bendita sombra ahí va. Eso significa que el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto o la ley efectivamente no es lo que somos, pero es la sombra. Y no va a desaparecer. Y no se va a despegar de nosotros. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, hay un mandamiento que dice: no adulterarás. Pregunta: ¿eso también ya se olvidó? A ver, hermanas, a ver, que ahorita salga: no, es que el diezmo es del Antiguo Pacto. Pues del Antiguo Pacto también es que no voltee a ver una mujer que no es mía. Si ya no existe el diezmo, pues China libre también, ¿verdad? ¿Verdad que no? Hemos visto, hay gente que argumenta que el diezmo no está vigente porque es de la ley y que ahora estamos en la gracia. La realidad es que eso no es así. La realidad es que el diezmo ni siquiera comenzó en la ley. El diezmo comenzó antes de la ley. Como le dije, la ley se le fue dada a Moisés. Pero los primeros, o el origen, la primera vez que se presenta el diezmo en la Biblia fue con Abraham y con Jacob. Vamos al libro de Génesis, capítulos 14, versos del 17 al 20. Dice: cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con esas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham.
bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Aquí la ley existió cientos de años después de esto. El diezmo es antes de la ley. Génesis 28, versos del 20 al 22. Dice, luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Dios guió a estos hombres a dar el diezmo, no por la ley, sino por fe, por la fe. Entonces ese argumento que el diezmo hoy no está vigente porque es de la ley es falso, porque el diezmo es mucho antes de la ley. El diezmo, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que seguir las pisadas de nuestro padre Abraham. Romanos capítulo 9, versos del 9 al 14 dice: ¿acaso se ha reservado esa dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes, no después, afirma la Escritura. Verso 11. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia, que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a eso se les toma en cuenta su fe como justicia. También es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham. Quiere decir que nosotros somos los gentiles, somos la gente que creyó en Jesús, somos injertados a la vid verdadera. No somos judíos, sino que creímos en Dios porque Él vino a nuestro corazón y cambió nuestras vidas. La Escritura nos enseña de seguir las pisadas de nuestro padre Abraham. Y una de las pisadas o uno de los caminos que nuestro padre Abraham dejó es darle el diezmo a Dios, que es mucho antes de la ley. Ahora, Jesús habla también del diezmo, y lo que va a hablar vino a cambiar todo. Inclusive muchos de los que están aquí sentados hoy tienen ciertos conceptos del diezmo que hoy vamos a desafiarlos un poco y vamos a ver qué es lo que Jesús dice. Porque al momento que Jesús va a abrir la boca, va a rompernos muchas cosas que nosotros teníamos, no por maldad, sino quizás por religiosidad. Y Jesús va a cambiar el concepto del diezmo de pagar el diezmo a dar el diezmo. Y aunque suene muy sencillo ahorita, quiero desarrollar esto porque Jesús, bajo la gracia, siempre sube el estándar de la ley. Retomo el ejemplo del adulterio. Jesús dijo: oísteis que fue dicho, no verás y no tomarás o no te acostarás, como le quiera llamar, con la mujer extraña. Mas yo os digo que cualquiera que vea a una mujer ya pecó. Bueno, lo tengo que decir completo, no solamente que la vea, porque si no ahorita ya recontra pequé. No, que la vea y la desee, ya pecó en su corazón, ya adulteró en su corazón. Quiere decir que el estándar de la gracia es mucho más alto que el estándar de la ley. Y esto es lo que Jesús va a decir del diezmo. Ok, los fariseos y religiosos decían: hay que pagar el diezmo. Jesús dijo: les voy a cambiar el concepto, les voy a subir el estándar. El diezmo no se paga, el diezmo se da. Y cuando se da, lo tienen que dar con juicio, con fe y con misericordia. ¿Dónde dice eso la Escritura? Mateo 23, 23. Se lo voy a leer primero de la Reina Valera actualizada, versión 2015. Espero que la tengan ahí los chicos de la pantalla. Y dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque entregan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero han omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe.
era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Ahora le voy a leer el mismo verso de la traducción lenguaje actual. Dice: ¿qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas? Se preocupan por dar como ofrenda la 10ª parte de la menta, del anís y del comino que cosechan en sus terrenos, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley: ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que hacer estas 3 cosas, el juicio, la fe y la misericordia, sin dejar de obedecer los demás mandamientos. Jesús está diciendo: yo no estoy aboliendo el diezmo, estoy subiendo el estándar del diezmo. ¿Qué hacían los religiosos? Los religiosos veían el diezmo como una deuda a Dios. Hoy en día mucha gente sigue viendo el diezmo como una deuda. Dice: ay, tengo que pagar mi diezmo. Ahora, lo hacen con un buen corazón. Me refiero a que la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Y yo no quiero condenarle ni que se sienta juzgado en esta tarde, pero el diezmo, Jesús vino a decir que no es una deuda. El religioso lo siente como una deuda. Y el religioso lo hacía aunque estuviera enojado con Dios, aunque estuviera peleado con Dios, iba y diezmaba porque lo hacía por obligación y lo hacía como un mandamiento, lo hacía por temor, como hoy en día también mucha gente lo hace. No, hay que diezmar, porque si no diezmo viene el coco o el devorador, como le quiera llamar. Si no diezmo, no se abren las ventanas. Si no diezmo, juicio del diablo y del infierno viene para mí. Entonces, para ti el diezmo se vuelve algo que tienes que hacer y algo que tienes que pagar. Y cuidado y no lo haces porque te viene la maldición de Tutankamón. Y esa es la forma en que el cristiano a veces, por temor, por mandamiento, por obligación, paga su diezmo. La realidad es que el diezmo, como lo dije, fue antes de la ley, estuvo en la ley y ahora está en la gracia. Es algo que es generacional. Jesús dijo algo y va a cambiar nuestra perspectiva. Pablo lo refresca en Hechos 20:35. Dice: con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor Jesús? Hay más dicha en dar que en recibir. A ver, diga conmigo: hay más dicha en dar que en recibir. Vamos a decirlo más actualmente. Diga conmigo: es mejor dar que recibir. Ahora, este concepto lo hemos manejado en la Escritura con una mentalidad de pobreza y de despojo. Es mejor dar, es mejor quedarme sin nada, yo pierdo todo y no hay problema. Jesús no lo dijo por esa razón. Jesús no manejó el concepto de dar como despojo, como pobreza, como miseria. Aquí es donde Jesús va a elevar el estándar del pacto de la ley al pacto de la gracia. Dígale que está al lado: es mejor dar. Dígale: es mejor dar. Ahora sí, ¿qué es el diezmo? El diezmo es una inversión en Dios. El diezmo es una inversión en Dios. El 10% de todo lo que generamos, producimos o ganamos. Ahora, la definición que podríamos dar en el cuerpo de Cristo es: ¿qué es el diezmo? Una carga. ¿Qué es el diezmo? Estrés. ¿Qué es el diezmo? Problemas. ¿Qué es el diezmo? Miedo. Porque si no lo doy, el devorador me sale por debajo de la cama. ¿Qué es el diezmo? Una situación crítica en mi vida. Cuando Jesús vino a enseñar otra cosa. Tenemos que entender, y a ver si me ayudan en esta. ¿Me pueden recordar dónde nació Cristo? ¿Dónde nació Cristo? Bueno, ahí está el problema, que es que Cristo nunca nació en Belén. El que nació fue Jesús. Miren,
Cristo es eterno. Cristo siempre ha existido. Antes de la Biblia, antes de la ley, antes de la creación, Cristo siempre ha sido. El que nació fue Jesús. Y el que resucitó y se le dio nombre, sobre todo nombre, es Jesucristo. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque antes de la ley, Cristo como Melquisedec se le apareció a Abraham. Vino la ley, Jesús nació en la tierra y vino a cumplir la ley y la cumplió toditita. Y cuando resucitó, que entramos en el periodo de la gracia, en su nombre, Él vino para que nosotros ya no tuviéramos ni una sola deuda. Le quiero dar una gran noticia en esta tarde. Usted no le debe nada a Dios. Yo sé que en ese momento dicen, ay, qué prepotente ese muchacho. Claro, le debo todo a Dios, le debo la vida, le debo todo. Si usted me dice que le debe a Dios, entonces usted no está creyendo que la sangre de Jesús pagó todo. Entonces estamos insultando el sacrificio de Jesús. Hasta donde yo sé, la sangre de Cristo sigue vigente y fresca en el propiciatorio del cielo. Y cuando Dios nos ve a nosotros, no ve a Juan, a Pedro y a María, ve a Jesús a través de nosotros, porque es la única forma que podemos tener entrada y acceso delante del trono del Padre. Ahora, Jesús o Jesucristo viene con la gracia y tiene un pacto mejorado y superior con mejores promesas. ¿Cómo es esto? Hebreos capítulo 8, verso 6, dice la escritura: pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Ok, vamos a dejar algo bien en claro. ¿Cuántos de aquí creen sinceramente que el diezmo es una bendición? Ok, ahora, si me dice que Jesús tiene un pacto superior al que había antes y que está basado en mejores promesas, ¿cómo es que es una mejor promesa el diezmo? Recapitulamos, el diezmo es el 10%, era un mandamiento, pero Jesús toma el diezmo y lo lleva más allá del antiguo pacto, más allá de que sea un mandamiento. Jesús lo saca de la categoría de tienen que darlo aunque no quisieran, tienen que darlo aunque les duela, tienen que darlo aunque les cause tristeza, tienen que darlo. Lo saca de esa categoría y lo pone en la categoría de no pago el diezmo, sino que ahora doy el diezmo con toda la alegría de mi corazón. ¿Por qué? Porque Jesús saca el diezmo de una deuda que tienes que pagar a una semilla que tienes que sembrar. ¿Cuál es el cambio o cuál es esa mejor promesa? Si yo le debo 10 pesos, supongamos que yo aquí a mi tía le debo 10 pesos y tengo los 10 pesos y le pago los 10 pesos. Pregunta, ¿qué gano? ¿Qué gano? Nada. Confianza, dice la hermana. Uy, no, buen corazón. Si yo debo dinero al banco y le pago la deuda al banco, ¿qué gano? Confianza también. No, nada, simplemente pagué la deuda. Ahora, si yo invierto 10 pesos, ¿qué gano? ¿Qué gano? Intereses. Ok, Jesús dijo, yo ya pagué la deuda. Ustedes no tienen que pagar nada. Ustedes no tienen que diezmar como un mandamiento. Ya lo saqué de esa categoría. Ahora el diezmo lo das como una semilla. Y si lo das como una semilla, esa semilla tiene multiplicación. Si solamente el diezmo fuera a pagar, como muchos dicen, el impuesto del reino, entonces lo pago y no hay ninguna prosperidad para mí, no hay ninguna multiplicación para mí, porque solamente estoy pagando una deuda. Si la sangre de Jesús ya pagó todo. Y yo no me estoy metiendo en un mensaje de super, hiper, mega gracia. Estoy hablando de lo que dice la Biblia. Jesús ya pagó todo.
Y el mismo Jesús que ya pagó todo dice: yo no vine a terminar el diezmo, vine a subir el estándar del diezmo, que ahora ya no es una deuda, ahora es algo que tú puedes invertir. Ahora es algo que tú puedes tener ganancia de eso, porque ya no debes. Ya no debes. ¿Alguien de aquí alguna vez, no levanten la mano por el amor de Dios, ha tenido un crédito tan fuerte que aunque te entra un chorro de dinero y agarra y tienes y vas al banco y todo se lo chupa el crédito y no ganaste nada y le metiste todo tu esfuerzo y no te produjo nada porque es una deuda? Ya Jesús dijo: no tienen, dile al que está al lado, no tengo, ahora me nace. Vamos, dile: no tengo que, ahora invierto. Lo que siembras vas a cosechar, dice la Biblia. ¿Por qué Jesús lo saca del pagar a dar? Lucas 6:38 dice: den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la misma medida que midan se les medirá a ustedes. ¿Por qué es mejor dar? Porque si tú solamente recibes, no puedes tú incrementar el que tú puedas recibir más. Si solamente estás recibiendo, Jesús dijo: es mejor dar, porque conforme tú das, estableces una medida en la cual tú vas a recibir. Por eso ya no pago una deuda, ahora doy, y conforme la medida que yo doy es la medida en la cual yo voy a recibir una multiplicación. Porque todo es una semilla. Usted y yo somos una semilla. Nuestro papá ahí puso su semilla en nuestra mamá, hubo una fecundación, salimos de la panza de la mamá y toda la onda, y hoy somos seres humanos. Todo en la Biblia es una semilla, porque la semilla tiene el potencial de la multiplicación. Jesús mismo se definió a él mismo como una semilla cuando habló de su muerte. Juan capítulo 12, verso 24 dice: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Verso 33, ¿de qué está hablando? Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. Jesús representándose él mismo como una semilla. Para que la semilla dé un fruto, Jesús explica, tiene que morir esa semilla para que produzca ese fruto. Esta ley eterna, esta ley no es de gracia, no es de la ley, no es de Abraham, esta ley es eterna de Dios. Todo lo que el hombre siembra, eso también se cosecha. Y mira lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, verso 7. Pero yo creo que aquí hay un auditorio pensante, ¿verdad? Dice: no se engañen. Dile que está al lado: no te engañes. Vamos, dile a otra persona: no te engañes. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Lo que tú vas a sembrar, eso es lo que vas a cosechar. Ahora, una vez más, se los dije que lo iba a repetir varias veces. Creo que aquí hay gente pensante, ¿verdad? Ok, a ver, sentido común de las cosas. Si yo siembro una semilla de aguacate, obvio que estoy esperando sandías. Sí, ¿no? Obvio, o sea, así de ridículo nos vemos nosotros en el reino de Dios. Sembramos algo, pero estamos esperando la cosecha de otra cosa. Toda semilla va a producir según su género, según su especie. Lo dice la Biblia también en Génesis capítulo 1, verso 11. Y dijo Dios: que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, todos según su especie. Quiere decir que si yo tengo, y esto no es tan profundo, esto es lógico, es sentido común. Si yo tengo una semilla de aguacate, va a producir aguacates. Ni siquiera va a producir chinín, que se parece. Va a producir aguacates. ¿Qué hace la gente hoy en día?
con el argumento de que la gente dice, es que en la iglesia todos se lo roban, pero yo voy a dar mi diezmo. Le voy a dar mi diezmo a los niños de la calle. Entonces les voy a comprar comida y les voy a dar comida a los niños de la calle. Entonces está bien, lo haces y de repente dices, no estoy recibiendo nada de mi diezmo que yo le estoy dando a Dios a través de darle comida de los niños de la calle, porque tú estás esperando una multiplicación financiera. Te voy a decir que vas a recibir mucho huevo con arroz, como le hiciste a los niños de la calle, porque eso fue lo que sembraste. Sembraste ropa usada en los niños de la calle, que ese fue tu diezmo. ¿Qué esperas cosechar? No. Ustedes esperan cosechar billetes de 1,000 pesos nuevecitos. Pero hace rato cuando les dije que el aguacate espero sandías, me dijeron, no, eso sí lo ves lógico, pero en el reino de Dios tú quieres sembrar, no, porque ahí todos se lo roban. Yo voy a sembrar alfombra. Pues prepárate, porque tu casa entonces va a estar alfombrada. Eso es lo que vas a cosechar. ¿Es sentido común, sí o no? Dios no puede ser burlado. No se engañen. Todo lo que siembras, lo cosechas. No, creo que no me están escuchando. De ese lado, voy de este lado. No se engañen. Todo lo que siembras, cosechas. No le pongas atención a una persona que vas a cosechar de esa persona. Falta atención también. Siembra insulto en alguien y ¿qué vas a cosechar de esa persona? No se dejen engañar. No, yo no voy a dar dinero porque ahí todos se lo roban. Mejor voy a dar blogs. Pues agárrate, porque a Pascua va a llegar a tu casa. Porque Dios no puede ser burlado. Dios se va a dar la cosecha, pero de lo que siembras. ¿Cuántos quieren cosechar dinero? Entonces me pregunto, místicamente me preguntaré, ¿qué tendremos que sembrar? Es lógica, o sea, es sentido común. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Ahora, la semilla que nosotros sembramos en el reino, Dios la da, Dios la multiplica y la semilla es la que da el fruto. Y quiero cerrar con este estándar que Jesús pone. Ya sabemos que no pagamos el diezmo, sabemos que damos el diezmo. Pero Jesús dice, ok, cuando lo den, ahora tienen que agregarle 3 cosas. Tienen que agregarlo juicio, tienen que agregarle fe y tienen que agregarle misericordia. ¿Cómo es eso? Mateo 23:23 dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque entregan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino. Voy a hacer un tapón ahí. Sentido común también. En el tiempo de Jesús no existía Mastercard, ni Visa, ni American Express, ni tenían chequeras, ni habían créditos hipotecarios, ni habían criptomonedas, ni bitcoins, ni Ameriums, ni travel checks, ni nada de eso. El sistema económico y financiero de esa época se basaba en el trueque. Es más, si a alguien tú le decías, esta persona es rica, no te iba a enseñar dinero, te iba a enseñar becerros, camellos, telas finas, y te iba a enseñar especias. Antes las especias como el comino, la menta, el anís, era carísimo. Y si tú tenías especias, es que tenías billete. Hoy tú tienes dinero o eres rico porque tienes ceros en tu banco. Porque tienes una cuenta con dinero, que hasta es digital, pero eso es lo que representa tu riqueza. Antes eran las telas, los animales y sobre todo las especias. Les animo que investiguen de esa época para que puedan ver a qué se está refiriendo Jesús. Les está diciendo, ustedes están sembrando o están diezmando, están pagando el tributo, el mandamiento de aquello que produce su riqueza. Si Jesús hubiera dicho eso en estos tiempos, hubiera dicho dinero, porque es lo que hoy representa también
qué riqueza tiene una persona. Ahora Jesús dice, pero han omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Y aquí es donde se va a poner interesante la cosa. Hay mucha gente que paga su diezmo y paga su diezmo para apagar su culpa. No se congregan mucho, además no sé si sean salvos, pero pagan su diezmo, porque con eso ya me siento en paz con Dios. Ahí lo mandan, hasta lo mandan con alguien. Ahí también me das el diezmo, mamacita. Es que la rodilla, mamacita. Ahí lo mandan. Y bueno, digo, está bien en su corazón, solo esa onda. Y solamente están dando el dinero. Reina Valera, solamente están dando la menta, el comino, o sea, solamente están dando el dinero. Jesús dijo, no solamente es que tienes que traer eso, cuando lo des lo tienes que dar con juicio. Ahora, juicio es una palabra a veces negativa para muchos. ¿Qué significa juicio? Juicio es dar a alguien lo que se merece o lo que le pertenece. Si se lo pongo en una palabra sería honra. Cuando le vas a dar a Dios, Jesús dice, dale lo que Él se merece, dale lo que a Él le pertenece, hónralo con eso, porque últimamente todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Nosotros a veces pensamos que nosotros pagamos nuestro diezmo. Y no es tu diezmo, es el diezmo del Señor. Honrar a Dios es poner a Dios primero. Por eso cuando hablaba del presupuesto les dije que lo primero en su presupuesto es el diezmo, porque es honrar a Dios de esa manera. Ahora Jesús dice, no solamente es con juicio, es con fe. Y la fe es en el ahora, y la fe agrada a Dios. Hebreos capítulo 11 versos 4 y luego el verso 6 dice, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Cómo es dar con fe el diezmo? ¿Cuántos creen que Dios existe? Si yo creo que Dios existe y lo estoy buscando, yo tengo que esperar de Él una recompensa. Yo tengo que esperar de Él que Él me va a dar de vuelta. ¿No se han dado cuenta? ¿Cuántos son padres de familia? ¿Alguna vez, bueno, no vayan a levantar la mano, pero cuando tus hijos te regalan algo, ok, vamos a poner ese ejemplo. Sí, ok, tapón. Es que luego mis hijos me dicen, papá, siempre nos quemas en el servicio, siempre nos... Lo siento. ¿De qué otra cosa voy a hablar si no son de ustedes, mis amores? Pero cuando me regalan algo mis hijos, me las vuelo a 20 kilómetros. No pueden guardar la sorpresa, no pueden guardar lo que me van a regalar según ellos. Entonces, hacen una carta. Y ahí están. No tengo nada aquí, bueno, okay. No me preguntes qué tengo aquí porque no tengo nada. Bueno, pues, ok. No es cierto, sí tengo algo. Felicidades, o sea, día del padre, día del cumpleaños, Navidad, no sé. Ahí está, toma tu regalo, papá, con mucho amor y con mucho cariño. Ahí está la carta ahí, ¿no? Sí, con esas letras así que hacen los niños así, a ver, ahorita ya escriben mejor. Pero así con letras grandotas y toda la onda, ¿no? Y la pone, ya la voy abriendo. O sea, aprecio la carta, el regalo,
Pero lo que más me encanta es verles la cara de reojo. Así de... Y ya, papá, felicidades, te quiero mucho. Ya, Rodrigo, vale, el que me lo haya dado, ¿no? Ya, ay, mi amor, gracias, gracias, ¿no? Y ya, no sé qué y no sé cuánto. ¿Te gustó? Sí, amor, me gustó. ¿Te gustó mucho? Sí, me gustó mucho. Entonces, se quedan ahí paraditos. Así de, te traigo finta, porque están esperando lo que sigue. Que yo les diga, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Porque ellos ya aprendieron que mi naturaleza es darles. La naturaleza de Dios es que si tú lo buscas y crees que Él existe, Él es recompensador de los que le buscan. Quiere decir que ya no pagas tu diezmo, tú das tu diezmo con fe, sabiendo que tu Padre, si lo estás buscando con esa fe, te va a recompensar, porque ya no estás pagando una deuda, estás invirtiendo una semilla, y esa semilla se va a multiplicar. Y dice Jesús, lo vas a dar con juicio, que es honra, dar lo que alguien se merece. Lo vas a dar con fe, que es buscando a Dios, que Él existe y que Él es recompensador de los que le buscan. Y lo vas a dar con misericordia. Misericordia es no recibir lo que mereces. Cuando alguien tiene misericordia de ti, tú te merecías un golpe y tuvo misericordia y no te lo dio. Y eso me lleva a una palabra: agradecimiento. Cuando alguien no te da algo negativo que merecías, y nosotros merecíamos la muerte, pero Jesús nos vino a rescatar y a salvar con su sangre, lo que brotaría o lo que debería de brotar de nuestro corazón es agradecimiento. Por eso no se da por obligación, no se da porque tienes que dar, no se da por necesidad, no se da con tristeza. Porque un agradecido no está triste. Un agradecido está alegre que alguien lo rescató. Un agradecido está consciente de que tuvieron misericordia de él, y lo que él pueda darle al que lo rescató va a ser un placer y va a ser un honor hacerlo. El problema es que nosotros no nos sentimos agradecidos. El problema es que cuando vemos la parte de que es solo una semilla, diga conmigo semilla, pensamos que la semilla es nuestra. Y retomo este ejemplo de la carta. Nosotros somos como esos niños. Le vamos a hacer una carta de regalo a nuestro papá, nuestro diezmo, o el diezmo de él más bien. Y venimos con la carta y se la regalamos, y ahí está, este es mi regalo. Y yo sé que Dios ha de pensar algo como esto: ay, qué lindo. Me dio una carta que dice que es de él o de ella para mí, pero no se pone a pensar que la arrancó de una libreta que yo le compré, la escribió con un lapicero que yo le regalé, la escribió bajo el techo que yo estoy pagando, tuvo la fuerza para escribirla porque comió de la comida que yo estoy proveyendo, y lo hizo en la comodidad del aire acondicionado, de la luz eléctrica que yo pago. Entonces ese regalo y esa carta no es de ella, realmente es mía. Pero le voy a dar la oportunidad que sienta que me está dando algo. Porque al darme algo, yo voy a responder con algo más grande. Así es Dios con la semilla. Dios, ¿está listo para esto? Segunda de Corintios 9, del 6 al 11. Y digo esto: el que siembra escasamente, cosechará escasamente. El que siembra con generosidad, también con generosidad cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra, como está escrito: esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra. Digo, Dios es el que me da semilla. O sea, Dios dice: ya Jesucristo pagó,
ya no tienes, ya no hay deuda. Ahora yo te voy a dar la semilla para que tú siembres. Te vas a confundir, vas a pensar que es tuya, pero la semilla yo te la di. La vas a traer en mí, la vas a invertir y yo la voy a multiplicar y te la voy a volver a regresar. Y va a ser un ciclo. ¿Será que eso podría llamarse amor? De que aún para nosotros salir adelante, Dios nos da la materia prima y Él está diciendo, si la inviertes en mí, yo la voy a multiplicar aún más, porque lo que salió que estás invirtiendo realmente salió de mí y en mí está el poder para que se multiplique más. Pero ¿qué hacemos nosotros? Dios nos da semilla y no las comemos. Dios nos da semilla y la enterramos. Dios nos da semilla y decimos, es mi semilla. Te la dio Dios. Te la dio Dios para darla en Él mismo, porque le pertenece. Cuando entendamos el concepto de que esto le pertenece a Dios, vamos a ser libres de muchas cosas. Al darlo, dice la Escritura, da semilla al que siembra, pan para comer, proveerá y multiplicará la semilla de ustedes. Si Dios va a multiplicar mi semilla, quiere decir que en el primer servicio, el testimonio de mi esposa también, que ella me estaba comentando ayer o antier, estamos recordando la primera vez que cada uno de nosotros diezmó. Y el primer diezmo de ella fue de $1.50. Mi primer diezmo fue de $1, lo recuerdo perfectamente. Yo era un niño y di mi primer diezmo con el entendimiento que eso no era mío, era de Dios. Y recuerdo que así como ella, que nos daba pena dar eso, pues es muy poco, pero es Dios mismo el que va a multiplicar tu semilla. Es Dios mismo el que va a multiplicar, que a lo mejor empiezas modestamente, pero el final va a ser con prosperidad. Realmente el diezmo, el nuevo pacto, la promesa mejorada, es que el diezmo no es una deuda. Por eso lo he dicho en los últimos meses aquí. Aquí nadie tiene que diezmar. Nadie tiene que diezmar. Ahora, si tú reconoces que Jesucristo pagó el precio y te nace de tu corazón darle a Dios lo que a Él ya le pertenece, entonces estás invirtiendo en Dios mismo y Él va a multiplicar tus finanzas. ¿Le puedes dar un aplauso a Jesús? Y termino con eso. Demos a Dios con justicia. Demos a Dios con fe. Demos a Dios con misericordia. Jesucristo no vino a quitar el diezmo. Vino a quitar la carga del diezmo y a mejorar la promesa. Ya no es una deuda, ahora es una inversión. Usted puede decidir nunca dar nada, y eso es cada quien como propone en su corazón. Si usted no diezma, no quiere decir que pierda su salvación. Usted no es salvo por el diezmo, usted es salvo porque recibe a Jesús en su corazón. Pero toda persona agradecida, sobre todo cuando sabe que alguien lo rescató de algo que era impagable, invaluable, de alguna manera da una respuesta. Lo más impresionante de lo que Jesús vino a poner en el diezmo es que es una forma para prosperarnos. Ya no es un pago, ya no es una letra, ya no es una matrícula, es una inversión. Y hoy, impresionantemente, de las cosas que más se critican en la fe es el dar. Cuando el dar es lo que Dios nos propone para prosperar, es mejor dar que recibir. Por eso usted no puede venir de que yo doy, pero no, yo no espero nada a cambio porque yo no soy un interesado. Insultamos a Dios con esa actitud, porque la naturaleza de Dios es
dar más de lo que tú le das. Él es recompensador de los que le buscan. Si yo lo busco, la naturaleza de mi papá es darme más de lo que yo le di. Cuando yo le doy, pongo la medida. Señor, mira, te doy esto. Y el Señor dice, tú me diste esto, pues toma 7 veces más, 10 veces más, porque a mí no me ganas. Él es recompensador de los que le buscan. Esto es una inversión, esto es una semilla, es un nuevo pacto, es una promesa mejorada. Por eso en esta mañana vamos a recoger nuestros diezmos, vamos a recoger nuestras ofrendas, vamos a darle a Dios lo que a Él le pertenece, con honra, con gratitud, con fe.